Instantes en Ruta, un podcast dedicado para todo aquel que gusta de crear, con Claudia Gómez y Viridiana Bravo. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite, y son eso, opiniones. No representan la verdad absoluta. Ahí va. Estimados amigos, qué gran día, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo proyecto, este proyecto que estamos emprendiendo juntas, Claudia Gómez y una servidora, Viridiana Bravo. Y este proyecto lleva por nombre Instantes en Ruta, que tiene una finalidad muy, muy concreta. Pues un poquito compartir nuestras experiencias como artistas, digamos, y pues también como personas, como humanas, como creadoras, y pues entrevistar, que esto sea un poco enriquecimiento en los saberes, y pues compartir un poquito de chisme, si es que hay, que sí hay, pero pues no se pueden decir nombres a veces, pero bueno. Vamos a poner bips. Vamos a poner así el tú, pero bueno, y pues compartir más que nada lo que es la creación y un poquito de experiencia, platicar, y también que esto sea muy ameno, tampoco queremos que sea todo muy serio, así que pues adelante. A ver, Clau, tenemos así como para ir introduciendo un poco a nuestros radioescuchas, a nuestros espectadores, ¿cómo podríamos definir Instantes en Ruta? De por sí salió por proyectos que tenemos en separado, ¿no? Ajá. Y yo creo que también primero hay que empezar como por ahí, ¿no? Viridiana Bravo es coreógrafa, bailarina, profesional, ya también tiene sus proyectos de podcasts, también es comunicadora y pues multidisciplinaria también, mi amiga. Y Claudia es diseñadora audiovisual, fotógrafa. Yo los invito mucho a que sí se zambullan un poco en sus redes sociales para que vean su propuesta fotográfica, porque también yo considero que eres activista también, ¿no? Una parte muy importante. Pues nunca me ha gustado etiquetarme, aparte de que también ya tiene un tiempo que no hago cosas como de eso, como de activismo, pero pues a lo mejor en algún tiempo de mi vida sí lo fui. Es su personalidad secreta. Sí, claro. Pero también tiene un gran proyecto en TikTok que se llama Creando Instantes. Pues en realidad está como Claudia Gómez, pero Instantes Creados nace desde desde muchos años, como desde el 2008, 2010, que yo hice una recopilación de todas mis obras. Yo antes pues hacía fotomontajes un poco surrealistas, entonces de ahí pues nacía en que yo creaba los instantes, ¿no? De ahí nace Instantes Creados, y pues de ahí también pues de esos instantes nace este nuevo proyecto, ¿no? Instantes en Ruta, porque tú Rutas creativas. Exacto, ahora tú hablas de tus rutas creativas. Rutas creativas no es más que una proyección o un intento por querer entender el cuerpo en diferentes facetas, ¿no? Es un podcast que nace alrededor del 2015, mientras estaba yo todavía concluyendo la formación coreográfica en la institución, y justamente dentro de todas estas curiosidades era eso, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? Cómo cada creador o cada artista en ese principio, desde el punto de vista dancístico, cómo cada uno concebía el cuerpo de una manera distinta, filosóficamente, físicamente, y entonces justo como desde ese lugar, pues evidentemente cada uno propone una propuesta coreográfica muy concreta, ¿no? Es como, está muy conectado con ese creador, ¿no? Primero, y obviamente con las personas, con los espectadores, y a final de cuentas después esto se va cambiando en el discurso y termina siendo algo como más abierto, en donde se incluyen diferentes especialistas. La última temporada que tuvimos el año pasado
pues, o sea, no es para que se den cuenta del saltote, fue justamente con especialistas que están muy conectados con técnicas alternativas de trabajo y de sanación, paréntesis, ¿no? O más bien comillado, brujas, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? Ha sido como un ir y venir y justo, ¿no? De esta... como de estas dos visiones de compartir el arte, de estas dos visiones artísticas, tuya y mía, es que justamente nace este proyecto que concreta, ¿no? Fusiona estos dos proyectos, que es Instantes en Ruta y que pues ya pueden seguir en Instagram. Próximamente TikTok. Y así, muchos más. Y muchas más redes sociales. Clau, ¿qué es la creación para ti? ¿Cómo podrías definirlo para ti? Para mí, pues, para mí la creación ha sido un descubrimiento durante toda mi vida. Yo nunca fue mi intención siquiera ser creativa. Sí dibujaba y hacía cosas, pero nunca fue mi intención crear, ¿no? Y pues yo lo agarré más como pues como algo que se empezó a dar en mí, fue la creación, ¿no? Y de hecho la gente ha sido la que se ha acercado a mí y fue la que me empezó a poner a lo mejor etiquetas, ¿no? En eso de que eres artista porque ya haces creaciones, ¿no? Y pues a mí me cuesta todavía a la fecha etiquetarme en muchas cosas, en artistas, en cantante, en performática, aún no me acostumbro a esas etiquetas, pero para mí la creación ha sido una catarsis, ha sido un crecimiento, ha sido conocerme, ha sido una exploración invisible porque pues no era no era como mi meta o mi sueño que yo tenía, ¿no? Sino simplemente creo que a mí la creación y estar unido a todo esto se ha dado pues conforme a la vida, ¿no? La verdad. Y pues para mí eso es la creación. A mí la creación me da paz. Crear algo me da paz, me da catarsis, me pone en el suelo, me aterriza, pero también me ayuda a sacar cosas que yo tengo, ¿no? Eso es. Fíjate, lo que pasa es que siempre esta palabra me parece como bien interesante, no sé qué pienses tú, porque siento que un poco la palabra crear, bueno, tiene diferentes vertientes, ¿no? Tiene diferentes líneas de estudio, está la parte religiosa, filosófica, psicológica, emocional, ¿no? Vivencial, y eventualmente es como pensar, o no sé, ¿no? Dentro también de esta exploración que ha sido la vida artística, es muy común escuchar tanto en el público como a veces con algunos colegas, que la palabra crear pertenece solo a los artistas, y entonces es algo que yo continuamente he puesto sobre la mesa, sobre todo en la actualidad, como una palabra que pueda ser debatible, y quizás yo pensaría o me preguntaría eso, ¿no? ¿Crear solo es de artistas? Yo creo que no. Bueno, a mi parecer, yo creo que todos podemos crear. Yo creo que todos en nuestro pequeño mundo, en nuestros alcances, tenemos esa posibilidad de ser creativos, pero no todos seguimos las herramientas o no todos nos llama la atención. También es mucho de cuestiones personales, ¿no? Uh-huh. Y de lo que, a lo mejor lo que te enriquece, no enriquece a otra persona, ¿no? Bueno, yo siento que la creación sí puede venir de cualquier lugar, y de cualquier humano, digamos. Yo no sé, o tú cómo lo opinas, a ver, dime tú. Pues es que yo he pasado por diferentes facetas. Lo que pasa es que la formación autodidacta, ¿no? En algún tiempo que pues todos somos autodidactas, ¿no? Empezamos desde morritos, ya alguien por ahí baila o pinta. Alguien por ahí me decía que cuando a alguien lo veas enojado en la vida adulta o triste, le recuerdes qué quería hacer cuando era niño, ¿no? Para recordar justamente ese ímpetu creativo.
Y un poco partiendo desde esa fase, digamos, o sea, todos al final somos autodidactas, ¿no? Eventualmente es cuando vamos transformando nuestras prioridades o nuestras inclinaciones, pero eventualmente también es importante como cachar que cuando creamos, o sea, cuando tomamos nuestras decisiones, pienso que creas de una manera muy, vaya, en la vida misma, ¿no? Por eso te decía, he pasado como por diferentes fases, porque justo en mi formación autodidacta yo sentía que creaba o que hacía estas obras y que justo no había como un poder ahí sobrenatural que te poseía, ¿no? Y entonces eso era como lo que te impulsaba a crear estas obras. Después, con la formación institucional es interesante porque se vuelve a poner sobre la mesa y era justo donde yo escuchaba a veces con algunos compañeros, colegas o compañeros de la escuela en donde decían que la creación solo implicaba a los artistas y que si no, entonces pues dónde estaba la división, ¿no? Y para mí eso era muy impactante porque justo como comencé a tener algunos otros tipos de estudios, entonces para mí era como justamente el entender que el cuerpo era la proyección de ideas, pero no solo de ideas de ahorita, sino de ideas que eran inconscientes, pero también de otro tipo de códigos de información y que eventualmente nos poníamos al frente para decidir hacia dónde movernos, hacia dónde se movía mi intencionalidad y desde ahí era donde partía la creación misma. Entonces que mi mamá, por ejemplo, al entrar a la cocina y preparar una sopa y generar toda una reflexión de qué poner, cómo ponerlo, si hoy picaba esto o mejor lo licuaba, tomaba decisiones y estaba creando. A final de cuentas era la comida, pero también era su conexión de ella con la realidad y con el compartir con los otros. Entonces era como para mí otra manera de crear. Y ahorita otra vez es un concepto que está debatible para mí. Pues es que hay mucho, también la creación no siempre tiene que ver con tener un espectador. Eso es lo que yo creo. Pero a mí esta onda, a lo mejor yo soy más en lo romántico, porque esa parte de que él creó y sabía, él pensaba en su mente muchos años que nadie estaba escuchando su música. Y sin embargo, en otra parte del mundo estaban empatizando con lo que él escribió. Sus canciones son muy tristes, se llama Rodríguez, búsquenlo, está en Spotify. Son muy tristes, pero pues mucha gente obviamente con ese sentimiento, porque la creación de donde viene, también viene de un sentimiento, claro, ¿no? Entonces creo que por eso empatizó y al final él creó sin pensar en, quiero ser famoso, quiero que me vean. Entonces, a veces, pues, no siempre la creación va como hacia alguien que esperas. A veces solamente es una creación para sanarse a uno mismo. Wow, qué importante lo que acaba de decir, lo amo. Digo, a lo mejor es un autogol, ¿no? Pero yo creo que justo el problema o algo que cuestionable en la profesionalización de las artes, comillas, o en la institucionalización de las artes más bien, es eso. Que a veces, como en esta idea de que, yo artista, ¿no? Perdemos la dimensión de esto, ¿no? También es hacerlo por mí, para un proceso quizás de sanación, quizás de catarsis, la ritualización de nuestras decisiones y de nuestras actividades. O sea, también eso es parte de esos procesos del crear y no necesariamente implica un público, ¿no? Hay algo también que se discute mucho a veces, ¿no? Que tiene que ver con esto de, sobre todo uno como, yo como artista escénico, un poco lo voy a hablar desde ahí, o como performer, si lo queremos abrir un poco más, o quitarle esta especialización, es como si yo bailo en mi casa y no hay alguien que me esté viendo, no estoy haciendo arte, solo estoy bailando. O sea, solo me estoy moviendo, ¿no? O sea, es arte en el momento en el que me ve el otro. Y ahí se coloca quizás otro concepto sobre la mesa que tiene que ver justo con este otro concepto, ¿no? ¿Qué hace que algo sea arte? ¿Y qué es la creación, ¿no? ¿Qué es lo que lo define?
Y yo creo que ahorita estamos en un punto coyuntural con respecto a esto, porque justo pasa esto, ¿no? El disenso, ¿no? Nuestras opiniones, cada una va cambiando y transformándose, y como le decía por ahí a alguien, ¿no? Los conceptos y el arte pertenece a su época, pero esto, cuestionarnos, ¿no? No sé, creo que abriste algo como bien sensible para mí, que justo tiene que ver con eso. Hay quien no tiene la intencionalidad de volverse famoso, que esa es otra arista, ¿no? Que se abre. Otra cosa. O sea, y no siempre el famoso es artista, ¿no? También. Es que, no, es que eso se abre grandes debates. Para eso es este podcast. Bueno, pues es que llevamos muchos años viendo artistas y no artistas. Creo que a lo mejor también quién lo define artista, ¿no? O sea, por ejemplo, una amiga me preguntaba anteriormente, ¿por qué el arte siempre tiene que ser bonito? Y yo le digo que no, digo, el arte también puede ser feo, puede ser grotesco, puede ser asqueroso. Si te da esa sensación, para mí eso ya es arte, ¿no? Entonces hay muchas opiniones respecto a esto, pero esperamos sus comentarios, eso es lo más importante, sí, claro, ¿no? Porque pues nosotros podemos hablar solo desde nuestro punto de vista, de nuestra experiencia personal, ¿no? Pero pues cada quien tiene hasta sus gustos, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que no entiende a lo mejor el arte abstracto, ¿no? Es que eso qué es, ¿no? Y no le interesa siquiera comprenderlo, y está bien y es respetable, ¿no? O sea, es como ejemplo, ¿no? Pero todos a lo mejor empatizamos con la música, claro, ¿no? Entonces, el arte puede venir de muchos lados y no siempre es recibido de la misma forma por los individuos. Y es que a final de cuentas tiene que ver mucho con la posición social también, filosófica, la experiencia, no experiencia en un sentido de tener referencias artísticas, sino sí, con la experiencia que la persona está viviendo. Y a veces tu obra o la obra artística puede llegar a la persona, al espectador que menos te imagines, porque tiene que ver con eso, con lo que yo estoy viviendo, con lo que a mí me está sacudiendo en este momento, con los conflictos quizás que tenga, ¿no? También. Es que a veces hablar como artista, ¿no? Comillas, hablar de arte es sumamente complejo. Sí. O por ejemplo, siempre dicen el arte y la cuestión económica, ¿no? Entonces ahí también hay otra lucha súper grande, ¿no? Porque pues no, del arte a veces y muchas veces y casi siempre no se vive, ¿no? Entonces tienes que buscar otras alternativas para que a lo mejor la necesidad, a lo mejor tuya y mía, en este caso, sea la de seguir creando, ¿no? Es muy complejo, pero también es muy interesante. Y como a Claudia y a mí nos encanta divagarnos, entonces vamos a empezar un poquito, si nos ven que nos vamos y que nos estamos dando cuerda entre las dos, es porque nos gusta mucho justamente colocar la disertación también como un parámetro también de hacernos empujarnos y rebotarnos y justo cuestionarnos, ¿no? Porque a veces algo que es bien fuerte de ver también es que hay esta tendencia también a quedarnos enmarcadas solamente en lo que nuestra mirada, digo, no solo tú y yo, ¿no? Sino en general, como que nos casamos con una idea, porque este es mi estilo o esto es lo que yo soy, y ya no nos salimos de ahí, ¿no? Y entonces para mí ha sido muy importante conocer artistas, por ejemplo, que vienen desde formaciones bien distintas, ¿no? Desde el que está institucionalizado, como el que es el rebelde del rock, como la que es autodidacta, o el que se deja llevar más como por otro tipo de intencionalidades. Entonces, porque a final de cuentas eso es lo que a mí me ha permitido, en lo personal, nutrir mi obra, pero sobre todo mover mucho mi propia reflexión como creadora, ¿no? Si lo llamamos de esa manera. Okay. Y por ejemplo, a ti esta parte de crear,
¿qué te ha dejado en tu vida? O sea, a ti, Viridiana. Pues yo creo que acercarme a la visión de la niña. O sea, cuando yo era niña, era interesante porque yo quería bailar, ¿no? Pero eventualmente cuando empecé a tomar mis clases de danza en Guanajuato, en León, yo recuerdo mucho una Viridiana sumamente insegura, con muchos problemas para socializar, curiosamente, y ahora no me para la boca, pero con una opinión, con muchas ideas, pero con una opinión muy censurada, autocensurada, ¿no? Y un poco cuando yo decido que quiero dirigir, o sea, que aspiro a la dirección, que aspiro a la coreografía, es con la finalidad de crear un universo donde yo pueda tener la libertad de compartir esas ideas que quizás estaban autocensuradas a nivel social, ¿no? Entonces, si hablo de esa Viridiana ahorita, creo que más bien el camino de la escena me ha permitido acercarme cada vez más a una Viridiana como que ya estaba allá adentro, pero que le daba mucho miedo salir. Entonces me ha permitido, digamos, que evolucionar mi humanidad, pero también acercarme a la ensoñación de la niña. Por ahí alguna vez me preguntaban, cuando eras niña, ¿tú qué querías ser? Y yo le decía, bruja bailarina, ¿no? Y les daba risa, me decían, pues ya estás ahí, ¿no? ¿Qué se siente? No, pues bien padre, ¿no? Porque de alguna manera he podido conectar con esos ideales de la niña. No me siento, no en el privilegio, sino me siento privilegiada, pero porque yo misma me he permitido ser guiada, ¿sabes? Si hablamos de estas intuiciones o de estas energías o como le quieras poner, porque no lo sé, o sea, a final de cuentas creo que me he permitido ser guiada y yo misma he podido encaminarme hacia ese aparente privilegio, pero lo he buscado, no porque, vaya, no es porque haya sido privilegiada y entonces ya haya llegado, no, sino que yo misma me tuve que encaminar. Entonces ahorita me siento en un lugar en donde cuando hablamos de creación, creo que el crear a mí me ha permitido evolucionar mi humanidad, darme cuenta de la realidad y del entorno en el que vivimos, y me ha permitido a su vez eso, conectar aún más con el otro, ¿no? Con la famosa otredad. Okay. ¿No? Porque si no lo puedo rebotar, entonces no hay evolución también, ¿no? Entonces, digo, y esto llamamos evolución y podríamos pensar en conceptos bien darwinianos y todo este rollo, pero sería meternos en otro tema. Entonces ya después eso. Pero, por ejemplo, a ti, Clau, ¿qué te ha permitido la creación? Pues a mí, si hablo desde una niña muy insegura, desde muy niña, creo que me ha dado el poder valorarme. A mí poder crear y a lo mejor también tenerles, y sí, también tuve que tenerle esa retroalimentación de la gente recibiendo mi trabajo para también tener ese valor, ¿no? Porque no solo fue crear y se quedaron en mi compu mis creaciones y ya ahí murieron, ¿no? Sino dónde viene esa parte, ¿no? Y lo hablo desde mi experiencia, porque yo sí nunca soñé con ser artista. Yo pensé que yo cuando fuera grande iba a dedicarme a vender en el tianguis, ¿no? Porque eso era lo que mi mamá hacía, o eso es lo que mi mamá hace, ¿no? Y vengo de un lugar donde, pues, yo a los 7 años, lo voy a contar rápido, me metí a un coro y yo cantaba por toda la casa feliz. Tenía 7 años, obviamente, y no, esto no lo digo ni para condenar a mi familia, ¿no? Pero, pues, una niña insegura le dice su hermano mayor, cállate, estás fingiendo la voz, y lo tomé muy literal y dejé de cantar hasta hoy que, pues, tengo 42 años, y hace 2 años empecé como esta parte de cantar, ¿no? Porque a mí, pues, el arte me llegó
primero en lo visual, hacer cosas visuales, ser fotógrafa, pintar, más hacer cosas digitales y más cosas, pero todo ha sido visual. Entonces esa parte del canto ha sido otra parte y otra cosa que yo también tenía reprimida desde muchos años, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí también el primer acercamiento del arte fue a mis 22 años, o sea, no era una chiquitita, ¿no? Uh-huh. Ya fue grande, entonces fue como algo que yo ni conocía de mí misma, o sea, para mí crear ha sido algo que yo no sabía que podía hacer. Entonces, en mi caso, sí ha sido un descubrimiento y una valoración, una autovaloración hacia una misma que pareciera que no, pero sí, a mí el arte me cambió pues todo, hasta mi autoestima, hasta que pueda hacer esto con ustedes. Eso me ha ayudado el arte, aunque no lo crean, ¿no? O sea, poder incluso hablar frente al público, incluso poder dar una clase, o sea, me temblaban las batas, ¿no? Y mi proceso ha sido muy, muy demasiado lento, pero pues a mí me ha dado todo. Así, mi autoestima creo que es lo que me ha dado más. Yo creo que esa es una de las características, digo, porque te escucho y digo, wow, ¿no? O sea, tú dices, ha sido muy lento, pero es que en realidad ha sido multifacético, ¿no? Y tú solita te has llevado a la profesionalización, ¿no? Porque también esa es otra cosa, ¿no? Ah, la profesionalización. Y luego vemos algo y decimos, no, eso es algo muy knife, ¿no? O luego decimos, ay, no, se pasa con su improvisación. Entonces, es bien interesante porque nos ponemos a pensar, y creo que es un poco lo que queremos poner sobre la mesa, es qué características, o sea, esto de los curadores, ¿no? O sea, ¿quién es quien califica? ¿No? ¿Quién es quien dice si soy artista o no lo soy? ¿Qué trabajo implemento, ¿no? Como inversión de tiempo, como inversión de conocimiento económico, tal, para hacer algo, ¿no? ¿Cuál es mi intención, ¿no? Que también siempre eso se pone sobre la mesa al crear algo o al crear arte. ¿Qué tan o sea, en esa intención es también como un poco desde dónde lo estoy diciendo, desde dónde estoy marcando esas pautas para crear ese algo, ¿no? ¿Qué quiero buscar con esto? Claro. ¿No? ¿Qué le quiero decir al otro? O sea, preguntas que piden en Fomento, ¿no? En Fonca. Entonces son un montón de preguntas, claro, que son un tormento. Y es que podríamos decir, o sea, hay diferentes definiciones de la creación, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que crear impide la acción del ejecutante o del que ejerce la acción, ¿no? Yo creo que todos podemos ser creativos, todos, pero quién sabe. Es que eso que acabas de decir es importante. Todos podemos ser creativos, y diría la institución, pero no todos pueden crear arte. ¿Pero la institución qué? Porque si lo dejamos en las instituciones, por ejemplo, pues entonces yo no sería un artista, porque a mí nunca me han dado una beca ahí. O porque no te han dado un diploma. Diplomas, reconocimientos, un certificado de egreso. De que, sí, tenga usted se graduó de artista, pues no tengo eso, tampoco tengo una beca, entonces para las instituciones a lo mejor no soy un artista, a lo mejor soy más, como me decías, que soy una artivista o activista, ¿no? Por darle una definición y un género. Pero pues en realidad, tampoco lo soy, ¿no? Que ya si te ponen con la etiqueta de activista, la organización o la institución menos te pela. Ahí está otro detalle, ¿no? También ahí, ojo, instituciones. Fíjate que es bien complejo, me hiciste que recordara un poco unos andares que experimenté en el 2018 más o menos, que fue cuando yo partí, o sea, rompí más bien con la idea
de hacer danza, o sea, per se, ¿no? Danza. ¿En qué sentido? Porque mi misión como coreógrafa ahí estaba. Solo no quería hacer danza. Pero danza desde el punto de vista de qué? Desde el punto de vista de cómo estéticamente se estaba proponiendo a nivel social, ¿no? Y que tenía que ver, o sea, esto fue una ruptura que para mí yo creo que desde el 2018, un poquito desde antes, porque yo salí de la escuela y empecé a tener temporadas y todo este rollo como un año, y sí, más o menos un año, y cachito, hasta que dije, es que estoy haciendo coreografías, o sea, estoy tratando de generar, de crear a partir de experiencias o sin experiencia, ¿no? Como que me cansé un poquito de la producción en masa, que también es otro tema. Que de producción en masa tengo un chorro en mi casa cuando quiera. Porque son las exigencias del medio, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes que estar al grito de la moda, tienes que, ¿no? Comillas, tienes que estar haciendo porque si no la gente se olvida de... O sea, como si estuviéramos en la televisión, ¿no? Exacto. Y entonces, a final de cuentas, yo me detuve porque dije, yo no puedo seguir creando o generando trabajo a partir de libros. Porque yo recordaba una aseveración que uno de mis primeros profesores, cuando tomaba mis clases de danza y teatro en León, Guanajuato, no voy a decir su nombre porque ya lo fundaron, pero en aquel entonces, les estoy hablando de hace un poquito más de 20 años, él decía que para poder hacer coreografía, uno de los primeros pasos que se tenían que cumplir era vivir. Uno no podía crear sin vivir. Y entonces yo no entendía eso, obviamente lo fui entendiendo con el tiempo, pero él hablaba de tener experiencias que compartir. Porque la experiencia, o sea, el acto de vivir la vida, te da mayor conocimiento de lo que puede estar generando preguntas en los otros o en ti misma, ¿no? Sin embargo, cuando salgo de la escuela y empiezo a entrar a este entorno otra vez como de apertura, fue como... Estoy compartiendo las mismas piezas que ya no hablan de las cosas que estoy viviendo y que siento que están como muy distantes, ¿no? Entonces cierro esa primera etapa con Los Hombres de la Tierra, que es la última propuesta como grande, digamos, en donde, con mucho elenco, en donde justamente me permito experimentar y vivir y que creo que abre como toda una puerta. Y a partir de ahí, y con una propuesta teatral, en donde también yo tengo la permisibilidad de aventurarme a experimentar con un personaje bien loco y bien torcido, que hablaba justo como de todas estas preguntas, ¿no? Entonces, detengo la producción y me acuerdo que yo dije, no vuelvo a hacer algo hasta que realmente no haya un grito interior bien potente. Y entré en un momento como de mucha introspección, que se viene a abrir como en el 2018, cuando el Salpuri, una danza tradicional de Corea, llega a mi vida por una cuestión ahí muy ensoñada, muy loca, y con eso se abren otros paradigmas, y entonces experimento algo en un pequeño grupo de artistas dancísticos, conjunto con una experiencia súper potente a nivel personal, familiar, en donde obviamente te cuestionas, que tenía que ver con el cuerpo y que te cuestionas un montón de cosas. Y yo recuerdo estar en esta sala grupal, no sabiendo qué hacer, ¿no? Porque yo tenía que sacar un producto y preguntándome cosas que dolían realmente y que tenía que ser danza y yo no quería bailar. Y entonces era como, ¿qué va a pasar, no? Y entonces de repente solo quería yo incomodarme, dolerme, ¿no? Azotarme. Y hubo una frase que dijo alguien ahí, uno de los guías de este grupo, que fue muy potente, que dijo, eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, poner el cuerpo. Cuando me habló de poner el cuerpo, yo me di cuenta de que estaba abriendo un paradigma de creación que yo no había descubierto aún, que era la disposición del cuerpo frente al espacio, no importando qué.
¿no? Obviamente sí con un estudio teórico, con un montón de preguntas, pero que sí era muy importante esto, ¿no? El cuerpo per se. Obviamente esto se integra también a Rutas Creativas, que es el podcast, pero que a mí me sacudió muchísimo. Y creo que a partir de ahí yo quité lo de bailarina de danza contemporánea y me abría la posibilidad de ser un artista interdisciplinar. Porque las potencias de creación pueden venir de cualquier lado, ¿no? Para esto yo ya te conocía, entonces justamente observaba como esta capacidad como de convertirte y como jalar de acuerdo a las necesidades que la misma obra te solicita, más allá de limitarte única y exclusivamente al cuerpo, en el sentido, de mi caso, como el especialismo, ¿no? Sino que más bien fue irme a otro lugar, mis referencias obviamente cambiaron, ya no solamente era el bailarino, el coreógrafo, sino ya era el performer, el performance, el teórico tal, el cineasta, ¿no? Y era como otra cosa, ¿no? Obviamente también eso, junto con, por ejemplo, músicos que tienen trastornos de personalidad porque cubren muchos géneros, ¿no? No se limitan a uno, ¿no? También, por ejemplo, uno de mis mejores amigos conectado como con diferentes aristas de la escena, ¿no? Y a final de cuentas era eso, como el poder romper con una estructura que aparentemente era la correcta, pero que en realidad era todo menos lo correcto. Y entonces desde ese lugar, como me decían por ahí, era una bailarina con capacidades diferentes. No, en un sentido de broma. Sí. Me lo decía mi tío. Uh-huh. Más bien con muchas capacidades diferentes. No, él decía eso con capacidades diferentes, pero te voy a decir por qué. Justamente por los estándares de pieza, ¿no? O sea, porque decía, bueno, se supone que un bailarín debería de ser esto. Claro. Pero si no puedes entrar ahí, es porque tienes capacidades diferentes, ¿no? Pues yo como dice mi tía, ¿no? Dice una tía, dice, es que todo eso que haces es tu destino. Ella lo ve así, es tu destino, así naciste. Y sí. Y está padre, ¿no? Pero digo, pues no sé. No sé si creer en el destino, que eso será otro tema, pero Ahí les voy a sacar el tarot. Pero pues eso es lo que dice, ¿no? Era tu destino también ser todo eso que has hecho en tu vida y toda tu trayectoria, vida. Yo pienso. Bueno, igual como dice mi tía. Es tu destino. Y como dices, por ejemplo, a mí en esta parte, en mi caso, pues yo empecé visual y la parte del cuerpo yo la encontré pues después, ¿no? Uh-huh. Con el performance. Y fue otra cosa que me explotó la cabeza, ¿no? Porque pues yo me había expresado con mis fotos, con dibujos a lo mejor, con fotomontajes que yo hacía, ¿no? Pero cuando descubrí esta parte del cuerpo, que yo no lo uso como si fuera bailarina, porque yo no soy bailarina, de hecho soy la peor en todo lo que tenga que ver con lo físico. Claro que no. Yo la he tenido de alumna. No, es cierto. Y doy 2 pasitos bien. Pero en esa parte, hacer el performance, por ejemplo, ahora que decías, lo platicabas, conforme como lo requirió la obra, estuvo muy, muy enriquecedor para mí, fue fuerte, fue catártico y fue algo que me abrió un panorama enorme, que es otra cosa totalmente diferente, expresarte con tu voz. En este caso, por ejemplo, sentía yo más que prestarles mi cuerpo, creo que les prestaba mi voz, porque hacíamos performance pues por la violencia a las mujeres y todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces era como más prestar mi voz a alguien que ya no está, ¿no? Entonces era como esa parte y también expresar las propias violencias que uno vivió o que ha vivido en el transcurso de la vida, ¿no? Uh-huh. Y que pues tristemente como mujeres no estamos exentas, la mayoría, el 80% no lo está del mundo, entonces pues ahí sacaba esa cuestión de la expresión
corporal, digamos. Y la verdad es que mis respetos es otra cosa. Fíjate que algo que me llama mucho la atención de tu historia, digamos, es como justo cuando eras niña y cantabas y recibes este comentario, ¡pum!, ¿no? O sea, como que esa voz se apaga. Sí. Y tu manera de reingresar, digamos, fue en una especialidad, comillas, y te lo decía hace unos días, ¿no? O sea, que sintetizas todo un discurso en una imagen. Obviamente ahí no hablas, tampoco se mueve porque es una imagen fija, o sea, de bote pronto la fotografía es una imagen fija. Y cómo eventualmente se fue abriendo todo eso que de alguna manera estaba como autocensurado, ¿no? Porque de repente esa foto ya se movía, ¿no? Y entonces ya hacías estas animaciones y todo esto. Y de repente veíamos que ya tú le entrabas también al performance, ¿no? A lo mejor todavía no hablabas, pero ya te movías. Entonces, es como si esa foto, que de repente ya era una animación, saliera y entonces ahora era la misma autora activando desde afuera, ¿no? Después te cubrías con un velo y hablabas, ¿no? Sí. Pero se cubría para que no la viera nadie, ¿no? Esa era la verdad. Entonces, pasa, ¿no? Entonces se van abriendo candados, Clau, ¿sabes? Pero pues también te digo, ha sido un proceso muy largo porque primero salía con mi máscara. Ajá. Y sigo, o sea, si me invitan a un performance voy a salir con máscara. Pero es parte de que yo me sienta más relajada, no sé. Ajá, o sea, mostrar, o sea, esto es difícil para mí, o sea, ponerme frente a una cámara o por ejemplo ahora que estoy en el coro, verme en las fotos cantando me cuesta, o sea, es algo que todavía no supero, pero pues bueno, también es parte de que pues tengo uno que crecer, ¿no? Y que ha ido, y que pues sí he llevado procesos, pero sí, la máscara sí era por parte del performance, porque también pues se supone que no tengo un rostro, no tenía un rostro porque lo que tenía más era una voz. Pero también era porque yo así me siento más cómoda. Pero es que es bien interesante porque la última ya no llevabas máscara. Ah, bueno, pero te maquillaste. Sí, una parte llevé máscara. Ajá. Pero es que ese performance, por ejemplo, ese que me ayudaste, que se llama Soltar, ese lo hice en el 2023 en el Nirvana. Me invitó mi querida Musi. Que ya luego también estaría bien entrevistarla y vamos a traer Musi, ha visto de todo la Musi. Esta Musi también, y bueno, también nos conocemos desde hace muchos años. Ella me invitó y pues ella me dijo que hiciera lo que yo quisiera, ¿no? Entonces pues yo le dije, mira, hay dos temas, ¿no? Hay sobre la violencia o sobre el arte. Y me dijo, sobre el arte. Entonces pues preparé mi performance y todo fue un ritual, hice mis acuarelitas porque pues usé de fondo, una animacioncita, pero esa era lo que yo quería hacer, o sea, como una parte era enmascarada, porque yo soy así, porque yo me siento, de hecho hasta incluso me moví en esa parte. Hice una coreografía. Hice como una, no tan coreografía porque fue mucha improvisación, la verdad. Voy a decir la conclusión a la que yo llegué en aquel entonces. Coreografía es cuerpo, tiempo y espacio. Fue algo así, ella lo puede decir con más bonitas palabras que yo. Pero pues fue así, ¿no? Y fue eso, fue quitarme la máscara y fue soltar, pero fue soltar pues hasta ese miedo, siento yo, ese miedo a que me vean, a no gustarme, a no quererme, a no acertarme, muchas cosas. Pero pues eso fue ese performance, ¿no? Que no lo he vuelto a hacer, solo fue esa vez, pero esa era la onda, ¿no? La máscara, luego te la quitas y pues cerramos con una canción que cantamos, bueno, que yo canté y Oso me acompañó. Oso es bajista, es mi esposo. Sombrero, es tu esposo. Y pues bueno, es bajista, lo invité y pues ya y estuvo padre, estuvo muy bonito, o sea, fue algo que yo nunca voy a olvidar porque es algo que sí a mí
cualquier cosa que yo trato de hacer siempre, pues es para llenarme a mí, ¿no? Porque a mí me da paz, porque a mí me llena, y ese performance lo quiero mucho por esa razón, ¿no? Porque fue un soltar y también fue un liberar, como liberar mi pena, ¿no? Digamos, o todas mis inseguridades, y pues también de eso se trata, ¿no? Por eso estamos aquí, para también quitarnos esa inseguridad y pena. Aunque para que usted sepa, de principio esto solo estaba pensado para hacer audio. Ah, sí, porque así mi voz está mejor. Pero pues bueno, es parte de también pues si queremos, si esto queremos que lo escuche la gente, pues tenemos que abarcar más redes sociales. Y que al final pues somos multidisciplinarias, ¿no? O sea, más bien interdisciplinarias. Yo no llamaría multidisciplinas, sino interdisciplinarias. Y entonces eso nos permite jugar, a final de cuentas, ¿no? Acabas de decir, bueno, no lo dijiste, pero como que desde ahí yo encontré una arista importante. Te entendí. Tú misma has buscado incomodarte. Sí, pues si no... Entonces dices, incomodarme y, ¿no? Creo para llenarme. Sí, ¿no? Sí. O sea, como para evolucionar. Uh-huh. Entonces, yo creo que un aspecto importante de la creación, y que quizás aquí se abriría una interrogante importante, pero ¿siempre sería necesario incomodarnos? Pues no, yo creo que no siempre, pero a lo mejor al principio sí. Cuando hablamos específicamente de crear arte, comillas, ¿qué es lo que, de dónde partiríamos? ¿De una pregunta, de una inquietud? ¿Eso está relacionado, con incomodarnos también? Pues no sé, en mi caso, pues siempre me he preguntado, no siempre mi obra habla de mí, por ejemplo, o sea, hubo un tiempo que yo trataba de que mi obra fuera incluso hasta denuncias, ¿no? De casos de mujeres, pero sí es algo que incomoda. Claro. O sea, sí era algo que hasta la fecha es incómodo, ¿no? Y de hecho tengo una serie que se llama Muñecas Olvidadas, que es precisamente sobre, pues, los feminicidios. Intervienes, ¿no? Los objetos. Pues intervengo más como, pues, no tanto intervenirlos, a lo mejor como la ropita y cosas así, no que les pinte y todo, pero pues las muñecas eran la representación de mujeres o niñas, ¿no? Entonces eso sí a lo mejor es incómodo, ¿no? Para mucha gente ya, esos temas ya, ¿no? Pero cuando yo empecé con esos temas no había tantos. Ahorita ya, afortunadamente, y lo veo con optimismo, hay muchas chicas y artistas o no artistas que hacen cosas con este tema, y eso me parece bien porque es bueno alzar la voz. Entonces hay que incomodar en ciertas cosas, pero hay otros creadores, no hablo de mí, que no siento que se incomoden mucho. Ahí es donde se abre. Entonces, y también es respetable, ¿no? Pero a veces pues yo cuestiono, ¿no? Como decía Nina Simón, el arte, yo hago arte o hago canciones con lo que está viviendo mi presente y mi sociedad en mi tiempo, ¿no? Ella hablaba de su lucha, Nina Simón, ¿no? Y creo que como artistas, pues, o como creadores, pues sí deberíamos de hablar de los temas que nos incomodan, pero sí hay muchos que no lo hacen y que incluso ni tocan esos temas, ¿no? Por lo mismo que incluso yo, bueno, a mí me han dicho, ¿no? Que ya no deberá de publicar cosas de política, que porque luego por eso no me dan becas y que por eso no me dan esto y no me dan lo otro, pero pues de todas formas no me lo dan, lo voy a seguir haciendo, o sea, de todas formas no me lo han dado, y ya ahorita ya ni siquiera entro en las convocatorias, ¿no? O sea, de jóvenes creadores, ya dejé de ser joven hace un rato. No, pues por dos. Entonces, pues esas cuestiones, ¿no? Pero pues bueno, también
como artista o como creadores, pues se respeta, ¿no? También hay música o hay arte para entretener también, ¿no? No solo para concientizar. Claro. Entonces hay mucho tipo de creación y pues también es respetable, pero yo creo, como siempre tengo muy en claro lo que dice Nina Simone, o decía Nina Simone, que pues hay que hablar de lo que está en nuestro tiempo y que sí nos incomode, al menos en mi caso sí es así. ¿Podrías decir entonces que el arte pertenece a su época? Uy, no sé, porque también hay mucho arte viejo que puede incluso ser muy de nuestra época, ¿no? Entonces, está difícil. Está difícil, ¿verdad? Sí. Fíjate que ahorita que decías lo de la conciencia social, bueno, y así comillas, yo en algún tiempo me sentía culpable de no poder hablar de situaciones sociales que estaban ocurriendo y que siguen ocurriendo, porque siempre me ligué más como al conflicto del individuo, ¿no? Como las tormentas que viven y que conviven las personas de manera independiente, porque de alguna manera cuando hablamos de conciencia social estamos hablando de eso, ¿no? Como lo que en un sentido como colectivo nos cuestiona y nos mueve y nos conmueve, ¿no? Que pues tiene que ver con estos conceptos junguianos, ¿no? Del inconsciente colectivo y de aquello que, ¿no? Como humanidad, ¿no? Como en esta colectividad me pregunto y me mueve. Si hablábamos como de un conjunto de individuos, pues es simbólicamente ya es una persona, ¿no? Entonces esa persona, ese individuo social, se cuestiona cosas, ¿no? Y a mí siempre fue como, en un momento importante, me sentía como muy culpable de no poderlo hacer, ¿no? No porque no pudiera o porque no me importara, sino porque me costaba muchísimo trabajo hablar desde ese lugar. Como que siempre el aspecto, quizás muy influenciada por mi tía, que era psicoterapeuta, creo que desde ese lugar como que siempre mis preguntas iban más a lo que me movía como individua, buscando conectar con una sociedad que va cada uno tejiendo, ¿no? Sus propias locuras y sus propias preguntas y existencialismos. Y de repente, justo, ¿no? Como cada una de esas personas, de repente hay un momento donde se siente vacío o vacía, o donde se siente solitario, solitaria, entre un conjunto de personas. Entonces, como que mis temas siempre fueron y siguen siendo como más, no sé si llamarle individuales, pero sí van como más desde este aspecto de autoconocimiento, de ver cómo eso que eres, con esa historia, con esas referencias, conecta o no conecta con el otro, ¿no? Y cómo me identifico con ese otro, o me desidentifico, o me disocio, o conecto. Y entonces yo, por ejemplo, ahí mi referencia inmediata fue Ana Mendieta, por ejemplo, ¿no? Que era justo como esta mujer, esta performer cubana que vive en Estados Unidos en una época muy sensible, porque todavía sigue habiendo dictadura en Cuba, pero todavía muy cercano a la revolución, por ejemplo, y justo como ella trataba de identificarse con este territorio, porque además su discurso habla mucho sobre territorialidad física, no geográfica, pero ella como territorio corporal, y cómo trata de recontactar o de identificarse con este territorio americano, siendo ella o teniendo toda esta historia cubana y esclavista y tal, y justo cómo es buscar identificarme, ¿no? Cómo es buscar incorporarme. Entonces tiene estos grandes performances donde se entierra en tierra americana, ¿no? Estos espejos donde ella se ve duplicada, estas figuras humanas que incendian, ¿no? en este territorio americano. Entonces siento que un poco más mi lugar siempre fue desde ahí, y que poco a poco he podido ir hablando como de temas sociales, pero sí, siempre como que es desde esta unicidad.
Bueno, pero pues es normal, ¿no? Y de hecho hasta, pues por lo regular siempre el artista habla pues de sí mismo. Y eso es el camino, ¿no? También autoconocerse, ¿no? Por eso también es el arte, para autoconocerse y para autoexplorarse, ¿no? Sí. Vamos cerrando este primer capítulo, a ver qué les parece, a ver qué nos pueden comentar. Para ustedes, ¿qué es la creación? ¿Qué significa crear? ¿Qué significa para ustedes crear? Si han explorado esa palabra, ¿no? Digamos. ¿Y de cuántas maneras, no? Sí, porque pues hay muchas formas, no solo, no creo que solo los artistas, ¿no? O quédense como la película de Ratatouille. Yo siempre les voy a decir cosas de películas, porque es lo que más veo, y series y cosas. Cuando el ratoncito de Ratatouille quiere cocinar y el chef le dice que todos pueden cocinar. Para mí, siempre les digo yo eso en mis clases a mis alumnos, ¿no? Yo pienso lo mismo que ese chef, pero en vez de cocinar, yo pienso que todos pueden ser artistas, de cualquier forma. Yo lo veo así, a lo mejor estoy mal, seguramente lo estoy, no lo sé, pero ese es mi punto de vista. Y pues también cuando tengan un sentimiento, una cuestión que les que no puedan sacarlo, traten de sacarlo con arte. Eso es lo que un buen consejo que les puedo dar. No importa que nadie lo vea, si lo ve alguien, pues ya van a tener esa retroalimentación, pero pues para eso es, ¿no? Si tienen un sentimiento o algo que necesiten sacar, háganlo con arte. Háganlo con cualquier actividad que les permita exponer eso que les está moviendo y conmoviendo. Agárrate una cartulina, agárrate unos colores, deja que fluya lo que está allá adentro, porque los colores te pueden decir mucho de ti. Entonces, pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Les recordamos nuestros nombres: Clausia Gómez, Viridiana Bravo, y juntas somos Instantes en Ruta. Ya me lo aprendí. Síganos en redes sociales, búsquenos, y pues nos vemos en el próximo capítulo, que va a estar bien interesante, ¿verdad, Clau? Ok, vamos, pues nada, nos vemos en uno próximo, nos escuchamos en un próximo capítulo, y pues nos vemos. Cuídense mucho. Gracias. Les mandamos un beso. Bye. Instantes en Ruta, un podcast dedicado para todo aquel que gusta de crear, con Clausia Gómez y Viridiana Bravo.